¿Qué tal? Mi nombre es Juan Rodríguez Benzi. Voy a presentarles hoy cómo utilizar el Microsoft Project para la clase de Dirección de Proyectos o Evaluación y Gerenciamiento de Proyectos de UADE. Bien, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es abrir el Microsoft Project. Yo estoy usando Microsoft Project 2013. Pueden utilizar el 2016 o 2010. Cualquiera de los que utilicen son más o menos parecidos en los conceptos que vamos a utilizar. Lo primero que hacemos, vemos acá que tenemos una tabla como si fuese un Excel. En este Excel es donde vamos a ir cargando las tareas y demás. Y en el lado derecho tenemos como un calendario o una guía, un timeline, una guía de tiempo. ¿Está bien? Lo primero que vamos a empezar a hacer, vamos a ingresar tareas. Recordemos de ingresar la tarea de inicio. Vamos a ingresar la tarea, no sé, comprar. O pedido de presupuesto, comparar, comprar, retirar, y podemos ingresar otras tareas con distintos nombres, ¿no? Una vez que tenemos todas las tareas ingresadas, ingresamos la tarea de fin. Ingresamos además la duración. La duración podemos poner 0D, por ejemplo. Si ponemos una tarea de duración 0, va a ser un hito. Entonces nos lo va a generar como un triangulito. ¿Está bien? Un rombo. Podemos ponerle un D, es un día. ¿Está bien? Si ponemos 2S, nos va a tomar semanas. ¿Está bien? Vamos a trabajar, tratemos de trabajar todo en días, ¿está bien? Entonces vamos a hacer, dependiendo también del idioma que tengan configurado, puede llegar a ser que tenga que ponerle en vez de semana pongan la W de día, la W de week, perdón. Entonces seguimos poniendo 6 días, 3 días, 2 días, 1 día, 5 días, 0D. Perfecto. Bien. Entonces fíjense como ya acá automáticamente nos generó una duración. Según la duración, las barras están en escala en función de la duración. Mientras más duración tenga, más larga va a ser la barra. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es pintar todas las tareas y ponerlas en autoprogramar. Bien, antes estaban en programar manualmente, ahora van en autoprogramar. ¿Por qué autoprogramar? Porque nosotros vamos a establecer las relaciones, las predecesoras de unas con las otras, y en función de eso se van a programar en forma automática. Bien. Otra cosa importante es no darle mucha importancia, no tocar estas fechas, ¿está bien? Porque si empezamos a tocar estas fechas, el proyecto va a tener cambios o va a tener como restricciones, y nosotros no queremos que tenga restricciones, sino que se haga en forma normal. Entonces tenemos, fíjense que esto es igual que un Excel, lo podemos traer de un Excel y pegar directamente. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, además de que cargamos las tareas y los hitos, vamos a secuenciarlas, ¿está bien? Fíjense, otra cosa importante, me olvidé comentarla antes de secuenciarla, es que acá tenemos un zoom, ¿está bien? Con el más podemos ir viendo más detalle o menos detalle, ¿está bien? O si no, manteniendo el control más el scroll, nos va a pasar exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conectarlas. ¿Cómo conectamos? Podemos conectar, primero conectamos, por ejemplo, inicio a pedido de presupuesto. Manteniendo control apretado, venimos acá a conectar o vincular, nos vincula y nos genera esta flecha. Fíjense cómo qué rápido es ir pintando una y la otra, y nos va generando automáticamente el Gantt a mano derecha, ¿no? Si no, la otra posibilidad es poner acá en la columna de predecesoras de quién depende. Entonces retirar viene después de comprar, o sea, la predecesora vendría a ser comprar, que está en la fila número 4. Entonces ponemos 4, fíjense ahí cómo nos las conectó. Y así sucesivamente puedo ir poniendo de qué depende cada una, y
automáticamente el sistema nos los va a ir conectando. Entonces vamos a poner que esta depende de 8 y si queremos que dependan de más, ponemos coma o punto y coma dependiendo cómo tengan configurado su Windows y automáticamente nos los pone, nos los conecta. Perdón, esta tiene que estar conectada a 9 y yo me voy a correr un poco para atrás porque fíjense, no puede quedar ninguna tarea sin conectar. En este caso nos está quedando esta que está sin conectar, que tiene que ir conectada al fin. Entonces, además del 9, vamos a poner con F2 editamos, ponemos además el 5, ¿está bien? Y ahí nos quedan todas perfectamente conectadas. Entonces, tenemos las tareas cargadas, las tenemos secuenciadas. Fíjense acá, la idea, como esto es un método gráfico, el Gantt es un método gráfico, lo importante es que el método gráfico sea ordenado y limpio. O sea, siempre la idea es que las flechas vayan hacia abajo, como vienen acá. ¿Está bien? Podríamos tener flechas que van para arriba. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, supongámonos, si yo muevo esta tarea para allá, tenemos una flecha hacia arriba. La idea es que siempre las flechas vayan hacia abajo. Otra cosa importante que no queremos que pase es esto, ¿no? Que las flechas se nos crucen unas con otras. Entonces, ¿cómo hacemos? Pintamos la tarea que creemos que podemos mover, la pintamos así y nos va a aparecer esta triple flecha y con esta triple flecha la movemos. También la movemos para arriba y ahí evitamos cruzamientos. Mientras menos cruzamientos tengamos, mejor, digamos, porque va a ser mucho más fácil de leer. Acá, como son pocas tareas, no tenemos problema, pero el día de mañana, cuando hagamos un proyecto real, realmente tener muchas flechas para arriba, para abajo, todas cruzadas, es un problema de interpretación. Fíjense cómo al moverla yo, esta dependía de 3, ¿está bien? Al moverla, esta era la 8, ¿no? Esta era la 8, y esta, por ejemplo, la 9 dependía de 8 y 7. Al moverla, yo para arriba, automáticamente esta me cambió y depende de 6 y 8, ¿está bien? O sea, mantiene las relaciones, pero le va cambiando el nombre porque cuando la movemos pasó de ser de 8 a ser 5, ¿está bien? Entonces fíjense cómo me cambió las relaciones en forma automática. Bien, una vez que tenemos esto ya concluido y verificamos que no se crucen, ¿está bien? Y que estén todas conectadas, y además tenemos que verificar de que tengamos el inicio y fin. Ahora sí, la única fecha que podemos modificar es esta fecha, ¿no? La fecha de inicio del proyecto, que la podemos modificar y fíjense cómo automáticamente nos va diciendo qué día va a terminar el proyecto. Fíjense cómo también además el sistema contempla esto que son sábados y domingos, que son días no laborables. Nosotros podríamos modificar este calendario y decir que trabajamos sábados y domingos, entonces el proyecto duraría menos días. O, por ejemplo, podríamos agregar feriados o etcétera, y así duraría más días en función de nuestro calendario predefinido. Bien, bueno, acá estamos viendo el Gantt que viene estándar, pero también podemos ver lo que se llama Gantt de seguimiento. Entonces venimos acá a las vistas y venimos y ponemos Gantt de seguimiento. Nosotros normalmente usamos este Gantt de seguimiento porque nos permite ver el camino crítico. Fíjense cómo nos marca en rojo el camino crítico y en azul aquello que no es camino crítico. Esto es muy importante. Y además nos aparece un porcentaje de 0,000. Esto es porque es un Gantt de seguimiento y se utiliza justamente para ir siguiendo a medida que avanza el proyecto. Entonces, a medida que vamos avanzando en la tarea, vamos diciendo, bueno, cuán avanzada está y nos va diciendo qué porcentaje va avanzado. Como nosotros estamos planificando, este porcentaje no lo vamos a usar. Simplemente lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ver cómo modificarlo después. Bien, entonces utilizamos Gantt de seguimiento y nos muestra el diagrama de red. Una cosa importante también es, bueno, con respecto a la impresión, es, por ejemplo, podemos pintar esto, venimos a formato, ¿sí? En formato forma, barra, y acá en formato forma barra,
podemos decirle que a la derecha, que es donde tiene el porcentaje de seguimiento, me ponga por ejemplo la duración. ¿Está bien? Y arriba le vamos a poner el nombre, ¿no? Entonces fíjense cómo automáticamente me cambió el formato y me puso arriba el nombre y a la derecha la duración. Fíjense que así también podemos prescindir, si queremos, de la tabla. Al momento de la impresión podemos prescindir realmente de la tabla e imprimir directamente esto, porque tenemos el nombre, tenemos la duración, de qué depende cada una, y acá tenemos toda la información. Entonces al momento de imprimir, ¿cómo hacemos? Fíjense que al momento de imprimir siempre nos sale abajo, nos ocupa casi media hoja, esta leyenda. Esta leyenda es bastante molesta porque si tuviese, al tener, fíjense, varias hojas, nos ocupa media hoja con la leyenda. Entonces lo que vamos a hacer, venimos a configurar leyenda y le ponemos ninguna, y así nos va a borrar la leyenda. Otra cosa también interesante, ¿está bien? Es, bueno, podemos configurar los márgenes y demás, es poder poner, decirle que por ejemplo nos las ponga en 2 hojas por 2, ¿está bien? En este caso un proyecto chico nos va a quedar por ahí muy grande, o podemos decirle que no lo ponga directamente en 1 por 1, entonces nos entra todo en el mismo proyecto. Fíjense cómo acá no nos muestran la tabla donde habíamos cargado, porque nosotros la habíamos ocultado, ¿está bien? La habíamos ocultado acá. Si nosotros, por ejemplo, yo muestro la tabla y pongo archivo imprimir, ¿está bien? Archivo imprimir, nos va a mostrar la tabla. Entonces un poco lo que veamos acá va a ser lo que se va a imprimir, así que hay que tener cuidado al momento de imprimir. Cuando imprimimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo podemos guardar directamente en PDF o usar alguna impresora virtual para generar un JPG y después poder imprimirlo, o si no, simplemente desde acá, desde la pantalla, hacer un print screen y imprimirlo directamente, ponerlo en el PowerPoint o en el Word o donde estén haciendo el trabajo práctico. Una diferencia importante entre el diagrama de red y el Gantt justamente es esto del calendario que decíamos, ¿no? Mientras el diagrama de red simplemente nos dice cuánto va a durar el proyecto en días hábiles o días corridos, esto nos dice realmente cuánto va a durar el proyecto teniendo en cuenta el calendario, o sea, teniendo en cuenta que hay días que no se trabajan, horarios que no se trabajan, feriados, etcétera. Entonces eso es importante. Y otra diferencia importante es que justamente acá podemos ver que la duración está en escala, o sea, mientras más dura la tarea, más larga es la barra, mientras que en el diagrama de red esto no lo podemos ver. ¿Qué más? Podemos ver también acá el diagrama de red. Podemos venir acá arriba y ponemos diagrama de red. Acá podemos ver un diagrama de red que debería dar muy similar al diagrama de red que ustedes van a hacer en forma manual en el Visio o en el Draw.io, en los programas que ya habíamos dicho. Pero lo pueden tener como referencia. Más o menos la lógica tiene que quedar bastante igual. Esto no lo usamos porque nos aparece con fechas y a nosotros nos interesa que nos aparezcan días hábiles, días reales, digamos. Entonces por eso lo hacemos manualmente. Entonces podemos volver. Lo importante es cuando hagan el Gantt, vean que su diagrama, vengan acá a diagrama de red y chequeen que la lógica les sea muy parecida también, les sea igual, tengamos menos la misma, gráficamente sean similares. Nosotros además estas tareas, está bien, vienen predefinidas, configuradas, que se llaman empezar lo antes posible o as soon as possible o ASAP. Pero nosotros podemos configurar que empiecen lo más tarde posible. Por ejemplo, esta tarea podemos decirle que empiece lo más tarde posible, ¿no? Entonces podemos venir a hacer doble clic a la tarea, ¿está bien? Y decirle en avanzado, decir en vez de lo antes posible, lo más tarde posible. Fíjense que hay otras tareas, no comenzar antes de, no finalizar después de, debe comenzar en tal fecha. Entonces fíjense cómo empezar lo más tarde posible, automáticamente obviamente me los puso dentro del camino crítico y me modificó vamos a volver para atrás, fíjense cómo, vamos a sacarle zoom, así se ve mejor, y vamos acá y ponemos lo más tarde posible. La duración sigue siendo la misma, pero nos hace críticos
estas dos tareas, ¿no? Por eso por empezar lo más tarde posible. Obviamente esta línea que tenemos acá es holgura, es la holgura que tenemos en la tarea, o sea, es el tiempo que se puede retrasar la tarea sin que cambie la duración del proyecto. Bien, entonces nosotros haciendo doble clic tenemos un montón más de opciones de empezar lo más tarde posible, lo antes posible, etc. Siempre nosotros hacemos lo antes posible. Puede llegar a ser haber alguna tarea que tenga alguna restricción más. Fíjense que cuando tiene una restricción nos aparece acá el calendario. Se recuerdan como la habíamos movido, por eso nos aparece el calendario. Entonces significa que tiene una restricción o tiene una limitante más esta tarea. Por eso fíjense que si vamos acá al avanzado dice no comenzar antes del 13 del 9, que es lo que nosotros al cambiar la fecha esta acá, al cambiar esta fecha acá, le estamos diciendo que no comience antes de esta fecha. Es por eso que estas fechas traten de no tocarlas, salvo la primera eventualmente o la del fin, porque si no nos va a estar poniendo esta restricción dentro de cada tarea. Y por último, también comentarles que el diagrama de red, el project, nosotros acá vimos como las cuestiones básicas que se pueden hacer en el project, pero hay muchas cosas más que se pueden poner recursos, se pueden poner costos, se pueden calcular desvíos estándar y demás. Esto es simplemente una introducción, o sea, algo simple para tener en cuenta para poder hacer el Gantt. Otra herramienta también que me olvidé de comentarles es esta, al lado del simbolito de vincular, está la tarea de desvincular, ¿está bien? Entonces desvincular nos borra la vinculación, ¿no? La vincula, la desvincula. Esto es otra cosa importante. Bueno, también otra herramienta que se usa mucho es juntar, por ejemplo, estas tres tareas, ¿sí? y generar una tarea resumen, ¿está bien? Esto significa que estas tres tareas van a quedar como agrupadas en esta tarea resumen. Nosotros tratamos de no usarlas porque gráficamente nos modifican gráficamente y después son difíciles de entender. Entonces vamos a ver por atrás y la dejamos así sin tarea resumen. Bueno, espero que les haya servido útil. Mi nombre es Juan Rodríguez Benzi. Esto fue Microsoft Project para la materia de dirección de proyectos y evaluación y gerenciamiento de proyectos. Que tengan una muy buena cursada. Hasta luego.